Es actriz, es comediante, es vedette, es conductora de TV y a la vez es mucho más que la suma de sus partes. Es Flor de la B. Flor, encantado de conocerte. Muchísimas gracias. Un placer. Por venir a conversar con nosotros. Muchísimas gracias también porque hablaste bien de este programa en tu programa, lo cual valoramos mucho. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me encanta. Me encanta el programa. Cuando lo vi por primera vez me quedé completamente sorprendida por el archivo, ¿no? Y la verdad que necesario es el uso de la memoria, ¿no? Así que la verdad que yo lo agradezco como televidente. Y como argentina, ¿no? Que no es poco. Porque la verdad que, lo que pasa con la televisión pública, que a mí es algo que yo celebro, es que se ve en todo el país, ¿no? Y cuando pertenezco a la televisión y cuando veo que hay contenido interesante, ¿no? Que puede salir en la televisión pública, porque toda la programación que pasa en la televisión pública hoy me parece totalmente interesante, así que yo los felicito a todos ustedes. Muchísimas gracias en nombre de la televisión pública. ¿En qué momento, Flor, entendiste que asumir públicamente quién eras, además de responder a una necesidad existencial tuya, era un acto político, era un hecho que demandaba una posición política delante de la sociedad? Ya era grande. Era grande. La verdad que yo al principio, cuando debuté en el espectáculo, no fui consciente de eso. No había tomado conciencia. Yo hoy, si vos me preguntás, miro para atrás y ciertos momentos particulares de mi vida que fueron importantes, como cuando me casé con mi marido o cuando me dieron el DNI. Esos momentos quizás, hoy puedo verlos y tomar completa dimensión de lo que significaba, ¿no? Porque a mí lo que me pasó siempre es que desde mi humilde lugar, yo siento que no hice nada. Yo lo único que hice fue sobrevivir en un mundo, o en este caso en un país donde nosotras fuimos perseguidas en plena democracia, también no solamente en la dictadura, sino en plena democracia. A mí me pasó algo bastante particular que tuvo que ver que cuando yo, hasta antes de debutar en el mundo del espectáculo, yo vivía con miedo de salir a la calle. Porque nosotras no éramos libres de transitar. Quizás la gente no toma dimensión de lo que significa eso de simplemente de caminar, ¿no? De caminar de día, que fue una de las cosas que yo me planteé cuando decidí afrontar mi vida como mujer trans o como travesti. Entonces yo le tenía pánico a los policías, yo a los patrulleros. A mí me costó muchos años sacarme ese temor que me provocaba el tener un policía cerca o un patrullero, porque a nosotras nos detenían simplemente por estar vestida de mujer o con cosas femeninas. Y la verdad que eso para mí particularmente fue bastante traumatizante durante muchísimos años, pero el haber debutado en el espectáculo me dio como ese privilegio, ¿no? De poder transitar libremente, que es algo que no le sucedía en el mismo instante a mis otras compañeras, ¿no? Por eso digo lo mío. Soy una sobreviviente, pero también no puedo compararme con todo lo que han atravesado todas mis compañeras, ¿no? Todo el colectivo travesti trans en esa época. Hoy vos sos un referente para mucha gente, pero cuando vos eras más joven, ¿tenías algún referente, alguien en algún espejo en el que te mirabas? No había, pensar que no había información, no había internet, no había YouTube, no había Instagram y sobre todo que nuestra imagen en los medios de comunicación era extremadamente negativa. Todo lo que se mostraba sobre la identidad travesti o trans era asociado a la prostitución y a lo perverso. Vos pensás que hasta el 90 todo lo que tenía que ver con la homosexualidad y el travestismo era considerado una enfermedad, y aún peor era ser una mujer trans o una persona o una travesti o una persona trans. Entonces desde ese lugar era difícil poder construir una identidad dentro de la solidez de la autoestima, ¿no? Porque vos pensás que era lo que veíamos, nosotras, me acuerdo, hay cosas que yo las tengo como muy
marcadas en mi memoria que tienen que ver con la libertad que tenían las travestis, ¿sabes cuándo sucedían? En el carnaval. Eran esas dos noches de carnaval, eran en el único momento que vos podías ver una travesti siendo celebrada, aplaudida, festejada por el pueblo. Porque me acuerdo que era muy chica cuando la primera vez que yo vivía, como te decía, en Lavallol, y había corsos populares. ¿Te acordás que eso es algo que se fue perdiendo con el tiempo? Pero me acuerdo que lo que se esperaba en la noche era el colectivo de las travestis. ¿Viste? Siempre venían primero los murgueros, todos los diferentes murgueros, y después venían los bombos, y en el final, con la batucada, venían las travestis. Y me acuerdo que era el único momento donde se las idolatraba, ¿no? Porque después yo me acuerdo que había una chica en ese momento llamada Verónica, que era una diosa, y a mí de muy chica me había quedado muy marcado lo que sucedía con ella durante todo el año, y la diferencia de esos 2 días, ¿no? Porque me acuerdo que durante, no sé, el invierno, ella ni siquiera podía ir a comprar el pan, porque no solamente la burlaban, le tiraban piedra, le sucedían diferentes cosas, y en la época de carnaval la gente la aplaudía, y a mí me provocaba una profunda... ¿Viste? Como decía, qué contradictorio esto, ¿no? Porque durante esta noche la aplauden. Yo en ese momento no podía dimensionar o qué significaba eso. Sí, claro. Y después con los años me di cuenta, y eso es lo que nos pasaba, ¿no? Digo, esta cosa contradictoria de lo que sucedía en los medios de comunicación, y después lo que pasó particularmente conmigo también, o con Cris Miró, que fue la que abrió la puerta en ese momento, que de una sociedad extremadamente prejuiciosa, patriarcal, pero donde nosotras, cuando surgimos, nos convertimos en un boom. Yo sé que es contrafáctico, pero a veces me parece que pensar contrafácticamente es un buen ejercicio hipotético. A veces estaría bueno, digo, qué sé yo, que la gente pensase más, por ejemplo, que hubiese sido durante la pandemia, digo, si el Estado no hubiese respondido como respondió, ¿no? En general no valoramos lo que no nos pasó. Sí. Pero igual te pregunto, ¿alguna vez imaginaste de qué podría haber sido de tu vida si hubieses nacido, qué sé yo, 20 años antes y te hubiese tocado vivir los primeros 20 años de tu vida o más durante dictaduras? ¿Sabes qué? Es algo es una pregunta que siempre me hago. Porque a mí lo que me pasa hoy de vivir en democracia y de vivir en un mundo donde es mucho más amigable, donde abraza la diversidad, las disidencias, donde empezamos a hablar del binarismo, empezamos a hablar de lo que significa ser no binario, de empezar a incorporar todas las identidades, porque pensá que nosotras nos criamos, nosotras nos criamos en un mundo de binarismo absoluto, de hombre y mujer, donde todo lo demás quedaba afuera. A mí lo que me pasa hoy es que agradezco los medios de comunicación y las cosas que están sucediendo, ¿no?, en plataformas y en todos los lugares donde uno puede ir y ver diferentes tipos de contenidos donde te muestran lo que sucedía en diferentes sociedades. Yo me quedé impactada hace poco viendo un documental de lo que sucedía en Berlín de los años del 1900, ¿no? Del principio de siglo. Y los años 20. Había un lugar que se llamaba El Dorado, donde estaba completamente invadido por la identidad trans, ¿no? Donde claro, eran libres, donde podían moverse, donde tenían absoluta libertad, ¿no? Y después llega el nazismo y todo lo que sucede. Entonces yo creo que en diferentes países lo que significó la identidad trans fue distinta, ¿no? Acá hubo. A mí lo que me pasa es, y sobre todo si uno empieza a hablar con compañeras, y por eso valoro mucho lo que significa, volviendo al uso de la memoria, el archivo de la memoria trans, que hacen un trabajo increíble, que nos muestra a nosotras en diferentes etapas, ¿no? Antes del proceso,
Y la verdad que hay mucho material que no existe, porque no existía, no había las cámaras, no existían ni siquiera las cámaras de fotos, ni los ámbitos amigables para que eso se construyera, ¿no? Porque en total siempre se trató de opacar, pero siempre estuvimos. Lo que pasa es que en un momento empezamos a ser perseguidas, y eso nunca lo vamos a saber por qué. ¿No? Si simplemente tenía que ver con ser diferentes, si simplemente tenía que ver con tratar de eliminar no solamente a las identidades trans, sino a la homosexualidad, ¿no? Mencionaste al pasar en un momento cuando recibiste el DNI. ¿Podés identificar en estos 40 años de democracia algunos momentos claves en lo que haya sido el avance en materia de derechos o lo que te parezca en materia del colectivo trans, travesti? Y yo creo que eso fue lo primero, me parece que fue el matrimonio igualitario. La primer gran conquista que tuvimos nosotros como sociedad fue el matrimonio igualitario. Y aparte hay algo que a mí particularmente me interpela profundamente. Yo lo vi ese programa. Es imposible no emocionarte al dimensionar lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque aparte fui testigo presencial de todo lo que pasaba. De conocer a Luana Berkins, a Carlos Jáuregui y a tantas otras, a Diana Zacayán, quizás con algunos los vi de lejos, los vi en la militancia o me los he cruzado en marchas, pero yo me acuerdo hasta de la primera marcha que hubo en Argentina, ¿no? Cuando salíamos, que era un modo de protesta, un modo de decir, acá estamos, queremos derechos, ¿no? Igual que todos, porque eso es lo que dice la Constitución, que todos deberíamos tener los mismos derechos. A mí me pasó algo particular cuando yo, la primera vez que yo fantaseo con casarme, era el año 2007. No había todavía ni ley de matrimonio igualitario, ni ley de identidad de género. Pero a mí, en esa necesidad que yo buscaba en ese momento, yo ya había conseguido un montón de cosas en mi carrera, ¿no? En lo particular, había trabajado con los productores más importantes, había ganado, trabajé de actriz, gané el Bailando por un Sueño, tenía una popularidad inmensa, pero así todo te faltaba. Era distinta, no encajaba, ¿no? Porque yo iba a comprar, yo tenía todo lo que muchas compañeras no tenían. Yo me pude hacer mi DNI después de mucho tiempo, porque yo al principio tampoco tenía DNI. Porque nosotras había algo con el tema de nuestra identidad que creo que muchas compañeras de mi edad no teníamos DNI. Una vez que perdimos, viste que en ese momento se hacía a los 8 y a los 16, claro. Y si no te lo hiciste, o si te lo hiciste y ya no te identificaba, no te lo volvías a hacer. ¿No? Esa era la primera barrera que nosotras teníamos de formar parte de una sociedad, ¿no? Entonces, yo tenía mi DNI, pero mi DNI decía un nombre que no me identificaba. Entonces yo tenía que constantemente, yo para los medios era Florencia Lavé, para el público era Florencia Lavé, la gente que iba a sacar la entrada para verme en un teatro era Florencia Lavé, pero cuando yo tenía que ir al médico no era Florencia Lavé. Entonces eso era el primer choque que que teníamos nosotras, ¿no? Y que era extremadamente violento, por eso no teníamos muchas acceso a la salud, porque no solamente tenía que ver el hecho de un nombre en un DNI, sino lo que sucedía, la violencia que se ejercía sobre nuestras identidades, ¿no? Porque al no estar validado por el Estado, era como que éramos una cosa que no merecíamos ser atendidas en un consultorio, ¿entendés? Desde ese lugar. O votar, incluso, el hecho de tal cual. Documento de votar. Entonces, a mí me pasó que en ese momento, en el 2007, yo dije, yo me quiero casar de blanco. Digo, no había nada que impidiera que yo lo hiciera. Y lo hice. Yo hoy puedo dimensionar lo que significó eso, que fue una gran declaración política. En el decir,
para muchas infancias, para muchos niños, niñas o niñes, se estaba casando, se estaba uniendo en ese momento. Vos pensás en el 2008, cuando todavía no teníamos absolutamente nada. Una de las travestis más conocidas del país o populares se estaba uniendo, se puso un vestido blanco, o sea, no podía ir a hacer ni unión civil ni nada, pero sí lo hice. Hice una ceremonia simbólica, hice una fiesta como cualquier heterosexual, como cualquier persona cis. Y hoy, digo, lo tomo como eso, para mí, para cualquier persona, porque es algo que yo no tuve. Yo cuando era chica nunca vi una declaración política tan importante, consciente o inconscientemente. En ese momento, desde la absoluta inconsciencia, fue una gran declaración, porque eran dos personas que para la ley no existían y sin embargo estaban declarando su amor como cualquier persona. Y eso fue muy importante, porque me estaba metiendo en miles de hogares diciendo... O sea, esto es posible. Fue un hecho político tal clarísimo. Cual, fuerte. En los últimos años te has expresado muy claramente sobre materias sociales y políticas, por ejemplo, el tema del aborto legal. Digo, ¿qué te impulsó a sentir que podías hablar también de este tipo de cuestiones? ¿Y sufriste algún tipo de consecuencia? Sufrimos todo tipo de consecuencias. Hoy el pronunciarte sobre cuestiones que son que te colocan en la mal llamada grieta, ¿no? De un lado o del otro, sí, genera muchísimas consecuencias, y sobre todo con el feminismo. El feminismo, el transfeminismo está puesto en un lugar de enemigo, ¿no? Y la verdad que a mí me pasó algo bastante particular que tenía que ver con esta cosa de lo que estamos hablando, ¿no? De la importancia que tiene mi voz, mi presencia en los medios de comunicación. Yo al principio, cuando era más chica, o cuando comencé, creía que eso era para otras personas, que yo no tenía la misma posibilidad de expresar mis ideas como quizás otros, ¿no? Y eso tiene que ver todo con lo que hablamos antes, con la autoestima, con el no haber tenido esta cosa, ¿viste?, de haber sido legitimada por el Estado. Entonces, con los años me di cuenta que sí era importante lo que yo decía, que sí era importante mi voz, que sí era importante lo que yo podía llegar a decir, ¿no? Y que había mucha gente que me escuchaba. Entonces, cuando surgió todo el debate del aborto legal, seguro y gratuito, creí que era fundamental que nos pronunciemos y que hablemos de esto, que era tan importante, porque acá no se trata de vida sí, vida no, acá se trata de que había muchísimas mujeres que mueren por esto, porque lamentablemente se hacía en la clandestinidad. Hay una cosa tan hipócrita, ¿no? Y creo que lo han expresado en el gran debate que han ejercido, por suerte, no es algo que se puso en la carpeta de todos los medios de comunicación, y hablaba de eso, ¿no? De la hipocresía que existe sobre una práctica que es más común de lo que la gente cree. Lo que pasa es que sucedía en la clandestinidad y en la gente que lo podía pagar, ¿no? En este caso hubo muchos médicos que se hicieron millonarios con estas prácticas, así que la verdad que hoy puedo celebrar que cada mujer pueda decidir, ¿no? Que no te obliguen, ¿no? Que el cuerpo es claramente es patrimonio de cada persona, ¿no? A veces creo que la democracia, sobre todo de las décadas más recientes, nos llevó a incurrir en la ingenuidad. A veces pensamos que las conquistas son para siempre. No. Y estamos viviendo un momento donde empezamos a ver que existe la posibilidad de que algunos de los derechos que conquistamos puedan ser negados, como lo están siendo en los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, tal cual. Eso es algo que de verdad te quita el sueño. Te quita el sueño porque, como te contaba anteriormente con este documental que veía particularmente de Berlín, claro, era El Dorado, como tantos lugares acá, ¿no? Como existió el Paracultural, como existió el Morocco, como existió un Dorado acá, o la Eish, de la noche a la mañana desapareció. De la noche a la mañana apareció el nazismo, y eso y las mandaron a todas a un campo de concentración, y las mataron a todas. Entonces, y lo que te sucede ahora también es nada, el matrimonio igualitario tiene nada, la ley de identidad de género, todas estas, el cupo laboral trans, hay
Entonces, y uno ve este avance en el mundo tan extremista de esta derecha que no, yo siento que no quieren un mundo donde quepamos todos, sino un mundo donde simplemente estén ellos. Y la verdad que sí te genera escalofrío. ¿Cómo estás viviendo este tiempo en particular de la democracia argentina, de la cual, o sea, entre las cosas que están pasando son estas de las que estamos hablando, ¿no? Digo, la sensación de que determinadas conquistas pueden ser borradas de un plumazo, o nada, o el hecho de la crisis económica. ¿Cómo estás viviendo este momento de la democracia argentina? Yo soy una persona absolutamente privilegiada. Yo le puedo dar de comer a mis hijos, tienen un lugar, tienen un techo, tienen agua potable. Estamos hablando de cuestiones básicas. A mí lo que me entristece profundamente es el ver de qué manera que pasan los años. Hablábamos de 1983 y entre las cosas que a mí me surgen de esa época o de esos años es el Austral, el Fondo Monetario. Ni siquiera sabía lo que significaba, pero Fondo Monetario, deuda externa, y pasaron 40 años y estamos igual. Y la gente está más empobrecida. Y la gente no puede salir a la calle. Entonces, tenemos muchas libertades por un lado y nos faltan otras. Porque quizás no podés sacar tu celular porque te desnucan. O cuando a mí me pasa algo cuando dicen, bueno, le amputaron una pierna porque la tiraron del tren y le sacaron el celular, ¿no? Si estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de gente que se toma 3 colectivos para llegar a la capital. Hablamos de personas, porque a mí no me gusta hablar de cifras, porque para mí las cifras te alejan de lo que significa las personas, ¿no? Los seres humanos, que son la mujer que tiene que viajar, que se toma 3 colectivos, que le tiene que dar de comer a sus hijos, que ya no existe. Ahí esas cosas me producen profunda tristeza lo que pasa en el interior, profunda tristeza que se sigan sosteniendo algunas cosas como el chineo en Salta o en Orán, cómo siguen violando mujeres como si nada, cómo siguen avanzando los femicidios. Esas son las cosas que yo no puedo entender. Me cuestan comprender y nada, siempre creo que la política es la herramienta del cambio, pero también siento que las cosas no avanzan y me da mucha tristeza y hablo del absoluto privilegio, ¿no? De lo que es mi vida. Flor, un placer hablar con vos. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer.